Vamos a seguir con la información y una de las grandes preguntas, el gran interrogante de la Argentina. Cepo, no cepo, ¿por qué sacarlo? ¿Por qué dejarlo? Vamos a hablar con Francisco Salles, es profesor de la Universidad de las Esperias en España, en las Canarias, y está con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Hola Santiago, muy bien, muchas gracias. Un placer. Bueno, a ver, cuando hablamos de cepo cambiario, estando en Europa, ¿hay algo parecido en algún momento en algún país de la comunidad económica? ¿Existió? ¿Qué pasa cuando escuchás controles de cambio en un país? Bueno, me dan, ¿cómo se llama? Me da fiebre. Los controles de cambio lo único que causan son distorsiones en los precios que causan menor cálculo económico eficiente por parte de los actores económicos. Recuerda que mi experiencia también tiene mucho que ver con la dolarización en Ecuador. Entonces, en Ecuador no teníamos un cepo, pero teníamos una crisis financiera. Entonces, hay muchas condiciones muy similares entre la Argentina y el Ecuador en el momento de dolarizar, pero en general un cepo es una distorsión gravísima. Y te da otra señal en términos de dolarización. La dolarización mantiene un tipo de cambio fijo y el modelo Mulder-Fleming, o sea, el trilema económico, la trinidad imposible, te dice que una vez que fijas el tipo de cambio, te quedan dos opciones. O apertura total de capitales, es decir, chao controles, chao cepos, o imponer una soberanía monetaria sobre y mantener discrecionalidad del Banco Central con un tipo de cambio fijo. Entonces, definitivamente una dolarización con soberanía monetaria no hace sentido. Y eso es desgraciadamente lo que han tratado de hacer en el Ecuador con el socialismo del siglo XXI. Entonces, el mantener el cepo es una muy mala señal para una dolarización en Argentina. Cuando hablamos de cepo, la dolarización, bueno, y ahí también quiero hablar con vos porque la dolarización era prácticamente una promesa de campaña que se fue alejando en estos 9 meses mucho. De hecho, si yo te digo hoy la cotización, hay una baja y hay una diferencia muy grande entre el máximo que alcanzó el tipo de cambio y el tipo de cambio hoy en la Argentina. Hablamos del dólar financiero, el dólar que realmente tiene solidez porque hay una oferta y la demanda pura, concreta, sin intervención. Pero digo, si la dolarización ha perdido el efecto que tenía inicialmente, ¿por qué crees que no se utilizó inicialmente? ¿Cuánto tienen que ver las reservas? ¿O todo lo que nos dicen de reserva, de dólares, en realidad es un anexo y no es lo más importante? Absolutamente, no es lo más importante. En noviembre del año pasado, John Greenwood, Steve Hanke y yo publicamos en el John Hopkins School for Applied Economics un plan para dolarizar Argentina y de ahí ya delineábamos la experiencia mundial que todos hemos aglutinado durante tantos años y tantas experiencias en el cual sabemos que las reservas monetarias netas no son necesarias que sean positivas. Lo único que se necesita es tener suficientes dólares para suplantar los billetes en circulación. Y eso tiene Argentina. Aún si tomamos en cuenta los 18 billones de swap que tiene en el balance, aún si eliminamos eso, hay más que suficientes dólares para reemplazar el circulante monetario en Argentina. Emilio Campo acaba de escribir un paper muy interesante en donde delinea este concepto de una forma y específico para el caso argentino, porque encima más entra en detalles de cuánto recauda el gobierno argentino versus cuánto es la base monetaria. En consecuencia, hay más que suficientes dólares y flujo de dólares en la economía argentina para dolarizar la economía argentina ahora. Lo frustrante es que hay los dólares, la verdadera cantidad de dólares en la economía argentina está fuera del sistema financiero porque está asustada por las políticas monetarias que está tomando Caputo. Y está, bueno, y peor, estaba asustada ya desde antes, no solo por Caputo, sino más bien está asustada por todo el bagaje de malas políticas monetarias que tiene Argentina y está en el colchón o
¿cómo se llama? En cajas de seguridad. Hemos visto un blanqueo, un mini blanqueo ahora, eso es fantástico, pero no hemos visto un regreso espectacular de depósitos a la banca. En el caso ecuatoriano, en el caso de Zimbabue, en el caso de Montenegro y en muchos otros casos en donde se ha hecho un cambio de moneda, lo que se ve es un shock de confianza y esos depósitos que están fuera del sistema financiero ingresan rápidamente. Pero hay otras razones por las cuales no se da esto en Argentina. Y es porque el presidente tiene una filosofía de mantener encajes, especialmente para los depósitos a la vista, muy altos. Es decir, si entran depósitos a la vista al sistema financiero, que es la forma en la cual los inversionistas poco a poco van ganando confianza una vez más de poner sus dólares en el sistema financiero, si esos encajes, si esos depósitos, nuevos depósitos a la vista, tú los encajas al 100%, los sacas de circulación. Entonces no te estás dando ningún beneficio. Pero en general, el crecimiento del último blanqueo nos dice mucho sobre la poca confianza que todavía hay en el sistema financiero y en la dolarización en general. Ahora, si me permites, hay adicional mucho que decir sobre esto. Es decir, el hecho de que la brecha está bajando puede ser una muy buena cosa, pero también vemos que el Banco Central está interviniendo para mantener la brecha baja, ¿sí? Ahora, si Ujú. vemos el balance de los bancos, vemos que los bancos, naturalmente, en una economía como la Argentina, se posicionan lo que se llama largos en dólares, más dólares en el activo que es lo que tienen en el pasivo. ¿Qué es esto? Esto es una apuesta a la devaluación. Lo que está tratando de hacer el gobierno es revaluar el peso para castigar esa especulación de tener más dólares en el activo que en el pasivo. Entonces, cambiar la Argentina, la estructura argentina de todos los balances financieros entre un país que está acostumbrado a tener activos en dólares mayores a pasivos en dólares, es un cambio cataclísmico gigante. Y eso es lo que esa es la apuesta que tiene Caputo hoy por hoy. Y Ujú. la herramienta que tiene es el tipo de cambio, la brecha. Es decir, a medida que la brecha va bajando, los tenedores de dólares van perdiendo. ¿Verdad? Pero a medida que vas cerrando la brecha, vas perdiendo grados de libertad en cuanto a la pérdida posible que podrían sostener los tenedores de dólares. Entonces, en realidad estás tratando de asustar a los dólares a que regresen al sistema, no invitándolos mediante una dolarización oficial, asustándolos, pero muy limitado en las herramientas que vas a tener porque esa brecha va a continuar cerrándose. Franci- Es una explicación un poco claro, larga y técnica, pero ahí va. no, pero ¿sabes qué? Y me gusta que lo hayas hecho, porque yo voy a simplificar muchas de las cosas que vos dijiste, porque me corrió una especie de miedo. Te lo voy a explicar por qué. Alguien que tiene en la cabeza la dolarización, y como bien está explicado en el paper, y como vos también lo sentís, ¿por qué abandonaría una idea, una ideología o una solución para un país? Y si la abandonó, o realmente este blanqueo y esta forma de volver a traer los dólares no trae aparejada nuevamente la idea de la dolarización una vez que tengo la cantidad de dólares necesarios de forma endógena. Una vez que Sí, tengo yo los creo que bonos, me da un poco de miedo entendiendo que hay una ideología muy fuerte que la veo en ti, que es dolarizar es una buena solución. Y si es una buena solución, estoy rodeando el problema para finalmente desembocar en esto cuando menos lo pensamos todos los argentinos. Por eso lo simplifiqué y dije, bueno, no necesito reservas, pero sí necesito los dólares que sí tiene la Argentina del colchón. Hoy los vas a tener en el blanqueo. ¿Podés dolarizar luego de ese paso? o sea, hubieras dolarizado y luego blanqueado y tendrías muchos más depósitos. Ahorita solo estás blanqueando, entonces les estás dando ciertas condiciones, pero al mismo tiempo les estás diciendo que el tipo de cambio lo vas a manejar. No les estás dando igualdad de condiciones a los dólares que el peso, no les estás dando curso legal. Entonces, el dólar todavía sigue discriminado, tiene unos encajes muy altos comparados con el peso. Entonces, el dólar no circula en la economía argentina. Es decir, el dólar es solo para el ahorro, pero tú no consumes con billetes de $100 y en la Argentina no circulan billetes de 5 y de uno. Entonces, tenemos que la oportunidad que tiene la Argentina, dada el anuncio de la intención de dolarizar eventualmente en el futuro, es que podríamos hacerlo en un proceso mucho más ordenado que el proceso ecuatoriano.
el cual ha sido un éxito rotundo a pesar de todo lo que le has tirado en contra. Entonces, sabemos que la dolarización funciona. Aún en las peores de las condiciones, lo que queremos es tratar de evitar esas peores condiciones para llegar a ella. Y hay una forma muy fácil de testear. Yo creo que yo creo que Milei es convencido, pero está rodeado de gente que no está convencida. Y los primeros que no van a estar convencidos nunca son el Fondo Monetario Internacional, que son el más grande acreedor de la Argentina. Entonces, empecemos por ahí. Pero el tema de por qué es fácil desconvencerlo es precisamente por este miedo de que no hay dólares suficientes. Entonces, nosotros hemos propuesto, en la Universidad de las Hespérides di una charla hace un mes, en donde, que fue después de su premiación en Juan de Mariana, Ujú. eh, y la Universidad y Juan de Mariana compartimos mucha filosofía y muchos profesores, etcétera, etcétera. Pero mi receta para él es, tenemos una forma de probar la tesis de si hay dólares o si es que los dólares se van a esfumar. Y la forma de probar esa tesis con muy poco riesgo es bajando los encajes en dólares y estimulando cuentas en dólares. Es decir, dolaricemos endógenamente la economía, bajando los encajes y dejando que los bancos remuneren adecuadamente a los depósitos a la vista en dólares, atrayendo dólares del colchón. Entonces, la tesis ahí es, yo digo, eso atrae dólares del colchón. Ellos dicen, eso hace que esos dólares se larguen inmediatamente y nos causen una contracción de la Reserva Monetaria. Pues probémoslo, bajemos los encajes en algo que tenemos, sabemos que tenemos más que suficientes reservas para cubrir ese potencial riesgo y establezcamos realmente si es que se van a ir o se quedan. Y si se quedan, entonces el tiempo para levantar el cepo es evidentemente, ese cronograma tiene que ser revisado hacia el corto plazo, porque no hay ninguna razón para mantener un cepo, más aún si sabes que no vas a tener demanda excesiva de dólares. Claro, ahora Francisco, para cerrar, te pregunto, ¿qué pasa en un país donde vos explicás la situación económica actual de la Argentina y alguien te propone que vengas a la Argentina con un régimen de incentivo para tus inversiones? Pero claro, tenés un cepo, tenés una brecha cambiaria, tenés un país que quiere dolarizar y no dolariza, tenés alguien que, como vos decís, tiene una idea, pero está rodeado de gente que no. ¿Qué le pasa a los países del extranjero cuando escuchan parte de la realidad económica argentina? Es relativo, es decir, la realidad económica argentina está mejorando, indiscutiblemente. Entonces, la visión va bien. El tema es no desgastar eso. Realmente desgastar todo ese momentum. Ya vemos que las reservas se están estancando, ¿verdad? ¿Por qué se están estancando? Porque están queriendo intervenir en el tipo de cambio. Es decir, estas son cosas contrarias al génesis de lo que dijo y con lo que llegó Milei al poder. Te digo, pero como inversionista extranjero, yo todavía sería muy positivo en la Argentina. O sea, la Argentina tiene todo para salir adelante y estoy seguro que Milei está convencido de que el Banco Central es una fábrica de miseria y que la tiene que esterilizar de alguna forma. Entonces, antes de que salga de Casa Rosada, algo va a suceder. Eso no tengo ninguna duda. Yo lo que pienso es que están tomando un camino más difícil del que tienen que tomar, porque están convencidos de las ideas equivocadas y están siendo presionados, por otro lado, por acreedores que tampoco creen en la medida. Y eso fue lo que nos pasó en el Ecuador. El Fondo Monetario Internacional estaba completamente contra la dolarización, pero si tú lees las declaraciones de Stanley Fischer 6 meses después de la dolarización, son absolutamente, dice, wow, este es un increíble sistema monetario, funciona muy bien para el Ecuador. Ha funcionado tan bien para el Ecuador que ha durado 25 años, lo cual es más largo que cualquier constitución de la vida republicana ecuatoriana. Es Claro. decir, es la institución más fuerte de la historia del Ecuador. Entonces, todo ese bagaje de conocimiento que ahora tenemos sobre la dolarización no puede ser desestimado. Y la experiencia empírica que tenemos dice muy claramente que puedes dolarizar hoy y que sería un gran beneficio para la Argentina. Francisco, vamos a hablar la próxima más sobre dolarización, posiblemente para que más gente sepa cuáles son las causas, consecuencias, los modelos probados. Así que gracias por estar con nosotros. Encantado, Santiago, siempre estoy aquí para ustedes. Un gran abrazo, Francisco Salles, profesor de la Universidad de las Hespérides en España, en las Canarias, hablándonos de la dolarización y de mano a mano
cómo sería dolarizar en la Argentina, vamos a seguir hablando con él, así que si te interesa la dolarización o si crees que está más cerca de lo que muchos creen, bueno, es interesante que te instruyas para saber qué va a pasar si se dolariza en la Argentina. Que ahora tenemos